Hola, bienvenido, bienvenida. Soy David Albardonedo y estamos otra vez más aquí en Entrevistas Hacktivistas. En la entrevista de hoy quiero que conozcas a Ignasi Fontvila. Para los que no le conozcáis, es un experto en identidad verbal, ha sido director creativo, ha fundado varias empresas, es coautor de varios libros y además es miembro del Global Branding Network. Hola Ignasi, es un placer tenerte hoy con nosotros. Bienvenido a Hacktivismo Club. Muchas gracias por haberme invitado. A ver si decimos algo que valga la pena para alguien. A ver, a ver. Antes de empezar, quería comentarte algo que esta mañana estaba desayunando con mi pareja y le comenté que te iba a entrevistar, que iba a entrevistar a una persona que de profesión era namer y lo que me preguntó, ella no se dedica a nada relacionado con la industria de la creatividad, me preguntó, ¿puede alguien ganarse la vida poniendo nombres? Quizás ya te han hecho muchas veces esta pregunta. Muchísimas veces. De hecho, uno de mis clientes, que antes de ser cliente fue amigo, eh, un chef colombiano que conozco desde hace ya bastantes años. De hecho, cuando me lo presentaron, no era chef, sí que era colombiano ya, porque eso es una cosa de nacimiento y lo de chef se hace, ¿no? Y el colombiano se nace. Pues en ese momento él aún no había decidido tirar por este camino y fue lo primero que me dijo. O sea, alguien puede ganarse la vida con lo que tú haces. Digo, hombre, no sé, yo me la gano mejor o peor desde hace unos cuantos años, o sea, sí es posible y además no soy el único. Sí que es verdad que hace unos años había muy poca gente en España que se dedicase a hacer nombres profesionalmente. Éramos muy poquitos, la verdad. Ahora cada vez hay más, ¿eh? Porque además yo cada vez que miro en Google me sale más gente que por una parte pues me alegra, ¿no? Porque eso quiere decir que es un mercado que está creciendo y que cada vez pues somos más los que tiramos por ahí, ¿no? O sea, la competencia nunca me ha dado miedo en ese sentido. O sea, yo creo que cuanto más seamos, pues más nos vamos a reír todos, ¿no? Pero sí, dile a tu pareja que hay gente que vive de esto y yo lo puedo certificar, si quieres, incluso se lo certifico por escrito. O sea, sí, nos ganamos la vida con esto, de verdad. Genial, se lo diré de tu parte, verá la entrevista y podrá confirmarlo. Sí. Bueno, y una vez ya que nos situamos un poco y que sabemos que alguien se puede ganar la vida como Neymar, normalmente suelo empezar las entrevistas preguntándole a la gente qué hace un poco en su tiempo libre para conocerlo también un poco como una persona normal, no solo como un profesional. ¿Qué es lo que sueles hacer en tu tiempo libre? Yo leo mucho. La verdad es que leo mucho. Cuando no hay pandemias voy mucho al teatro, muchísimo. O sea, me encanta el teatro. Pero claro, ahora con esta situación pues no se puede, pero bueno, yo espero que podamos volver otra vez a todos a hacer nuestras vidas normales socializando, ¿no? No soy una persona muy sociable, la verdad. Soy bastante asocial. O sea, si miras mi presencia en redes sociales, por ejemplo, pues es prácticamente cero, es bastante vergonzosa, porque yo soy más de redes asociales que de sociales, ¿sabes? Pero bueno, en mi tiempo libre, ya te digo, voy mucho al teatro, me gusta mucho el arte, por lo tanto voy muchas exposiciones, o sea, soy como la rata clásica de biblioteca, o sea, leo y también me relaciono con mis semejantes, ¿no? Pero bueno, como decían en ese libro que me encanta, es uno de mis libros favoritos, que es, ahora no me acuerdo cómo se llama, y es uno de mis libros favoritos que he leído varias veces, de John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Dice, el personaje, que es un tío así muy raro, muy friki realmente, dice, yo solo me relaciono con mis semejantes y dado que no tengo semejantes, pues no me relaciono con nadie, ¿no? Pues un poquito yo soy como este, además se llama Ignatius también, se llama Ignasi, también el protagonista del libro, con lo cual pues vas viendo conexiones por muchas partes, ¿no? Pero bueno, hago eso. Leer, ver cosas, teatro, eso es lo que realmente me hace feliz. Pero mi trabajo me hace muy feliz también, o sea, parte del trabajo es casi hobby, porque me gusta mucho todo lo que se refiere a palabras, entonces pues inventarme palabras no solo es mi modo de ganarme la vida, sino también es un modo de
de pasarlo bien si el proyecto es interesante, ¿eh? Hay proyectos más interesantes que otros, desde luego. Y hablando de tu trabajo, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue el primer momento en que fuiste encontrando tu nicho o tu lugar? Pues fue por casualidad, porque bueno, yo desde hace 30 años doy clases en la universidad y entonces una alumna que tenía en la Universidad Ujú, Autónoma de Barcelona entró a trabajar en una empresa que se llamaba Nomen y que hacían nombres, o sea, no era el Nomen del arroz que todos conocemos, ujú. sino que era el Nomen de nombres, porque Nomen en latín significa nombre. Y entonces un día me la encontré por un pasillo de la universidad y la vi muy feliz. Y entonces me dijo que estaba muy feliz porque había entrado a trabajar en esta empresa donde hacían nombres y yo desconocía completamente que hubiera empresas que en ese momento, te estoy hablando del año 95, ¿eh? Ujú. Del siglo pasado. O sea, Sí, 25 años. cuidado, 25 años. Y entonces pues me dijo, nosotros trabajamos mucho con creativos freelance, dice, no tenemos un departamento creativo con creativos, sino que cada vez que necesitamos creativos, pues llamamos a una serie de gente, vienen a hacer unas sesiones creativas ahí en el despacho y ya está. Y se les paga ese trabajo y adiós hasta la próxima vez que los necesitemos. Dice, ¿por qué no vienes? Y yo, pues como tenía una gran incapacidad para articular la palabra no, aunque tenía mucho trabajo en ese momento porque estaba dando clases en 2 universidades diferentes y estaba como copy en una agencia de publicidad y también hacía freelance como copy creativo, o sea que tenía mucho trabajo, pero no supe la N con la O, pues yo no la leía no, la leía sí, ¿no? Entonces dije, vale, dice, pues ven hoy, además en este plan, dice, hoy tenemos una sesión creativa para Repsol, me dijo. Y yo, pues bueno, para hacer sesiones creativas para Repsol de nombres, que es una cosa que no había hecho en mi vida. Entonces llegué ahí, me pasaron un briefing, estábamos en una sala de juntas donde había 4 o 5 personas más que hacían nombres habitualmente para ellos y yo me incorporé ahí. Entonces hice mi primera lista de nombres, me pidieron 200 nombres, que me pareció una auténtica salvajada, porque pensé, ¿cómo voy a hacer 200 nombres? Pero los hice en 3 horas de tiempo y entonces nada, a partir de ahí me fueron llamando y ahí empezó mi carrera como namer, ya ves tú. O sea, si no me hubiese encontrado a esta chica en ese momento, en ese pasillo de la universidad, pues muy probablemente habría continuado como copy creativo y ahora vete a saber. A lo mejor sería un director creativo alcohólico de agencia de publicidad, no lo sé. No sé, Sí, no sí, sé bueno, qué nunca se sería. sabe cómo va la vida. No, nunca se sabe, nunca se sabe. Y por lo que leí también, es en esta agencia donde después tú emprendes con esta empresa, con Nomen, No, o a traéis ver, la sucursal a España o algo así. sí, pero sí. Fue una historia un poquito rara porque empecé en Nomen, estuve ahí un poquito más de un año, primero como creativo freelance al principio, los primeros meses, que no fueron demasiados porque creo que empecé, creo que sería un mes de octubre y en febrero el director de Nomen en ese Ujú. momento, de Nomen España, pues me ofreció la dirección creativa de la agencia, cuando llevaba pocos meses colaborando con ellos, pero realmente se me daba muy bien hacer nombres. O sea, era una cosa que yo no sabía que se me daba muy bien hasta que la hice, ¿no? Esas cosas que no sabes hasta que te pones a ello. Y entonces estuve en esa agencia un año, más o menos, un poquito más de un año, y al cabo de un año esta misma persona, este mismo director que me había ofrecido la dirección creativa, pues me ofreció irme de la agencia. O sea, me echó, para decirlo rápidamente y Sí, sí, bien, sí. y con un verbo que todo el mundo entienda. Y entonces, claro, en ese momento dije, hostia, qué putada, porque al menos en Barcelona no existía ninguna otra agencia de naming. Yo había descubierto lo que resulta que era mi vocación, pero que yo no sabía que era mi vocación, me lo pasaba muy bien trabajando ahí. Y bueno, estuve un par de años, no un par de años, no, que va, 4 años como, bueno, de vuelta a la publicidad otra vez, que al final era, pues digamos, mi profesión original, pero no pasándomelo bien. O sea, siempre pensando, ostras, con lo bien que yo me lo pasaba haciendo nombres y en cambio aquí, pues haciendo cosas de publicidad varias, pues no me divierto de la misma forma. Y entonces decidí fundar una agencia a la que llamé Nameworks,
Y al cabo o sea, Nameworks empezó en 2000 y en 2005 creo que fue, si no recuerdo mal, el grupo Nomen, que es un grupo multinacional con sede en Francia, pues me llamaron para llevar Nomen España. O sea, para que Nameworks se incorporase a la red de Nomen como Nomen España. Y acepté. Entonces volví, digamos, al hogar, ¿no? Como el hijo pródigo que empieza en un sitio, se va, bueno, se va, le van y luego al cabo de un tiempo vuelve por esas vicisitudes de la vida y hasta la crisis famosa del 2008, que a nosotros sobre todo pues nos pilló a lo bestia en 2010, y en 2010 fue cuando decidimos cerrar la oficina española de Nomen porque no entraban suficientes proyectos y entonces dijimos, bueno, pues esperaremos a tiempos mejores. Y un poquito esa es la trayectoria, ¿no? Muy interesante también, ¿no? Te vas, vuelves, acaban Sí. encajando las piezas, las vueltas que da la vida, ¿no? Bueno, sí, claro, es que nunca sabes, claro, te vas, pero también depende de cómo te vas de los sitios, ¿no? Porque al final, Exacto. claro, también te estoy hablando de que, a ver, Nomen era una multinacional, tampoco hay que tener la idea de que eran todo empresas pequeñitas, empresas locales pequeñitas que estaban asociadas en una red. Y entonces, claro, yo también tenía muy buena relación con el resto de filiales, o sea, realmente no había problemas personales, eso que Ujú. dices, me he ido de ahí asqueado. No, o sea, realmente no fue así, ¿no? Con lo cual el volver tampoco fue una cosa muy rara, porque dices, a ver, yo tenía mucho cariño a Nomen, ¿no? Yo Ujú. aprendí la profesión ahí, tenía buen rollo con el presidente, Marcel Botón, el presidente, el fundador, de hecho, de Nomen, tenía buen rollo personal y profesional con él, con lo cual fue una cosa bastante natural que cuando ellos necesitaron a un nuevo director para Nomen España, pues pensasen en mí porque ya me conocían y decían, hombre, este tío pues ya ha trabajado aquí, nos conoce, le conocemos, pues parece muy normal que pueda ser él, ¿no? El que pueda llevar esto. Así fue. Bueno, perfecto. Y antes que comentabas que de repente al entrar ahí encontraste como tu vocación, he leído, creo que era en tu web, que considerabas que eras el Leonardo da Vinci del naming y que creo que Laura García, directora creativa de MediaPro, lo corroboraba. Decía, totalmente, es el Leonardo da Vinci del naming. Eso es una coña que yo siempre tengo con mis amigos y tal. O sea, en el fondo me lo creo porque, claro, las cosas que se dicen en broma porque aprovechas ese contexto para decir cosas que si las dijeras en serio no las podrías decir, ¿no? Porque ya me dirás cómo alguien en sus cabales se puede definir como el Leonardo da Vinci del naming, pero yo en plan broma sí me defino así, ¿sabes? En plan modesto, ¿eh? En plan súper modesto, que era Leonardo da Vinci. Sí, soy el sabio total del naming del Renacimiento. No me acordaba de esta frase, pero sí que es Es verdad muy que ahora bueno, que lo has muy bueno. dicho, sí que está por ahí, sí que está por ahí en mi web, en algún sitio, sí. Y volviendo un poco a las preguntas más normales de la entrevista, una vez que comenzaste a emprender, ¿es lo que esperabas cuando diste el salto a trabajar por tu cuenta? ¿O te llevaste ahí un golpe, un shock? Porque suele pasar mucho que cuando un creativo se mete Bueno, en el mundo de los negocios, se pierde, se le echa el mundo encima. a ver, hay toda una parte que ni te planteabas que tendrías que hacer, pero que la tienes que hacer, lógicamente, que es toda la parte comercial administrativa. Claro, las agencias de naming no son estructuras grandes y al menos la mía, o sea, en Nameworks éramos dos socios y teníamos una empleada. Con lo cual, imagínate tú la gran estructura, ¿no? Y al final, pues bueno, la empleada básicamente lo que hacía era tarea creativa, ¿sí? Y yo hacía todo lo demás. Con lo cual, claro, todo lo demás combinándolo con las clases, ¿no? Y en ese todo lo demás, pues hay una parte de trabajo que te gusta mucho hacer. En mi caso era pues el trabajo creativo, plantear estrategias creativas, luego hacer los nombres, seleccionarlos, bueno, toda esa parte que tiene que ver con la creatividad pura y dura, pero luego estaba pues toda la parte de gestión de la empresa y de conseguir clientes, porque claro, fundas una empresa, ya te digo, en un contexto, en ese momento, cuando yo fundé Nameworks en el 2000,
existían dos empresas especializadas en naming en España. Una estaba en Madrid, que se llamaba, y todavía existe, El Nombre de las Cosas, y la otra era Nomen, de donde yo había salido y donde no podía volver, ¿no? Esos eran, digamos, los referentes y los competidores. Claro, todo el mundo los conocía a ellos porque llevaban mucho tiempo en el mercado. Todo el mundo me desconocía a mí porque Nameworks acababa de arrancar, ¿no? Por lo tanto, tenías que explicarle a la gente qué era Nameworks y qué hacía y por qué, ¿no? Y de hecho, un nombre tan descriptivo como Nameworks, ¿no? Por decir, bueno, es que el nombre ya te lo dice, ¿no? O sea, currantes de los nombres, o sea, eso es lo que hacemos, ¿no? Y claro, al principio cuesta mucho porque conseguir clientes es costosísimo, costosísimo. Y lo que hice, más que dirigirme en ese momento, pues más que dirigirme al cliente final, o sea, la empresa que va a sacar un producto, necesita un nombre para su producto, pues básicamente me dirigí al intermediario, que es a la agencia de diseño, a la agencia de branding, a la agencia de publicidad, al estudio gráfico, pues que sus clientes en un momento determinado siempre llega a ese punto en que te dicen, oh, pues tú me podrías hacer el nombre para esto que luego tú me vas a hacer el packaging, por ejemplo. Y claro, el pobre diseñador gráfico dice, hombre, yo de hacerte packaging sé mucho, pero de hacerte nombres no sé tanto, a ver si encontramos a alguien que lo pueda hacer, ¿no? Y ese alguien era yo. Entonces, de hecho, he seguido durante los años con esta política, ¿no? Y sí que tengo mis clientes finales, pero sobre todo trabajo para otras agencias de naming. O sea, soy proveedor de nombres para otras agencias de naming, para agencias de branding, de naming farmacéutico. O sea, me he especializado mucho en el intermediario, digamos, no en el cliente final. Porque eso me ha ahorrado buscar al cliente, porque soy hiper perezoso para buscar clientes. Y si mis skills no están en la parte comercial, están en la parte creativa, y entonces pensé, bueno, si la parte comercial me la puede hacer otro, pues yo estaré encantado, y el otro pues es la agencia de publicidad, de diseño, de branding, el estudio gráfico, etcétera, ¿no? Y este es el que me hace la tarea comercial que yo odio hacer. Bueno, exacto, te ahorras toda esa parte, de alguna Sí. forma, bueno. Pero bueno, igualmente la tienes que hacer, ¿eh? O Sí, sea, aunque exacto. en parte te la ahorres, claro, a esta gente... Ahorras una parte, ¿no? Hay otra que sí tienes que hacer. Exacto, también te tienes que dar a conocer a ellos, ¿no? Porque cuando empiezas una nueva aventura, y más cuando yo la empecé en ese momento, ahora llevo 25 años en el mercado y más o menos la gente me conoce, ¿no? Pero en ese momento no me conocía nadie, por lo tanto, si alguien oía mi nombre no lo asociaba a un tío que hace nombres. Ahora a lo mejor sí, ¿no? Pero hace 25 años no. Con lo cual, claro, tienes que ir a ver a los diseñadores, a las agencias, a tal, y decir, hola, me llamo Ignasi, hago nombres, si alguna vez necesitas nombres para tu cliente, pues yo soy el Leonardo da Vinci del naming, ¿no? Por lo tanto, te puedo hacer unos nombres fantásticos. Algunos los convences y otros dicen, este desgraciado que va a ser el Leonardo da Vinci, hombre, con esta pinta. Y quizás ahora el mercado está más preparado, pero estaba finales del siglo pasado, ¿estaba el mercado preparado para contratar una empresa a alguien para que le hiciera un nombre o estaban más preparados a que le hicieran el paquete completo, No. ¿no? Pues... No, realmente yo te puedo decir que en Nomen en España, una cosa que se hizo, y se hizo desde el principio, bueno, lo hacía el director, era un trabajo muy educativo. Educativo en el sentido de intentar explicar a los clientes por qué es necesario invertir en naming y qué problemas se van a encontrar si no lo hacen bien, qué consecuencias tendrá si su nombre no está bien planteado. Y ese es un discurso que, claro, necesitas años realmente para que cale, ¿no? Y para que la gente entienda por qué tiene que gastarse dinero en un nombre. Eh, Ahora creo que el mercado está más maduro. Al principio también es verdad que era un servicio, como eran muy pocos los que lo ofrecían, pues era un servicio muy premium, quiere decir muy caro, muy poco accesible para los clientes. Me acuerdo que en esos momentos nuestros clientes, para que te hagas una idea de la dimensión, pues eran empresas como Telefónica o como Repsol o como SEAT, o sea, empresas muy grandes con enormes presupuestos que eran los que realmente se podían permitir, ¿no?, contratar estos servicios. Pequeñas empresas, emprendedores, incluso medianas empresas,
no era un servicio accesible a ellos. Entonces también cuando fundé Nameworks, pues tenía muy claro que yo quería que el naming fuese accesible para todos. Por lo tanto, no necesitaba ser SEAT para contratar a alguien que te pudiera hacer profesionalmente un nombre, ¿no? Podías ser un emprendedor bueno, y alojar pues una parte de tu presupuesto a la creación del nombre, pero que empezó a ser accesible, yo creo, desde que se fundó Nameworks. Antes el naming en España solo era accesible para las grandes empresas. Y eso yo creo que sí que ha sido una cosa que yo considero un éxito, ¿no? Para mí, o sea, democratizar el naming. Antes no era democrático, o sea, era una cosa de 4 y esos 4, pues muy bien, muy contentos, pero el resto se lo tenían que hacer ellos o vete a saber cómo, ¿no? Y ahora que has dicho lo de éxito, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? ¿Cuál es el nombre que estás más orgulloso, más contento de todos los que Mira, has puesto? ¿O es muy difícil escoger un hijo? nunca he medido los éxitos por los proyectos que han ido bien o que han ido menos bien. Bueno, menos bien, evidentemente, nunca es un éxito, ¿no? Pero tampoco incluso los que han ido muy bien he considerado que fuesen éxitos, porque al final yo creo que eso debería ser lo normal, ¿no? Cuando alguien contrata a un profesional para hacer un trabajo, este trabajo se tiene que hacer bien. O sea, si tú contratas a un fontanero porque la pica de tu casa pierde y te lo hace bien y deja de perder, pues no, ni le vas a aplaudir, ni le vas a dar un premio en Cannes al fontanero, ni chorradas de estas que son tan típicas del mundo de los creativos, ¿no? Donde nos damos premios y cosas de estas que dices, me parece la cosa más ridícula del mundo, pero así va, ¿no? Y éxitos y tal. Pues oye, para mí es un éxito poder trabajar cada día, ¿sabes? O sea, y poder dar clases en la universidad de una cosa que me apasiona y que llevo pues 30 años explicando cosas sobre nombre. Bueno, los 5 primeros fueron sobre publicidad, los 25 últimos sobre naming. Entonces, para mí eso es un éxito, ¿no? El decir, ostras, alguien te deja sus clases para que tú expliques las cosas que haces en tu despacho, ¿no? Y dices, hostia, pues qué bien, ¿no? Para mí eso es un éxito, pero hablarte de nombres en concreto, pues no. Eso no son éxitos, es mi trabajo de cada día. Disculpa. Ah, está clarísimo. Justo con esto me preguntaba antes, yo no sé nada de tu vida personal, no sé si tienes familia o no, pero una cosa que me preguntaba es si tiene hijos, No. no tiene hijos, porque si no, es uno ¿Cómo de los cómo problemas que nos suelen estaría tener todos llamando? los padres, es cuál es el nombre que le voy a poner a mi hijo. Bueno, vete a saber, no he tenido hijos ni los voy a tener porque con la edad que tengo, evidentemente, ya se me ha pasado el arroz, como se suele decir, pero yo creo que hubiese sido un caso de esos de en casa del herrero, cuchara de palo, ¿sabes? Cuchillo de palo. Y dices, el tío este se dedica a los nombres y le ha puesto a sus hijos estos nombres tan súper vulgares, pues seguramente habría sido así, porque al final, claro, una cosa es como tú planteas un nombre con una finalidad comercial, ¿no? Que al final es un nombre de un producto, de una empresa y tal, y otra cosa es el nombre de una persona, ¿no? Es verdad que en ambos casos pues, son palabras y son nombres, pero no sirven para lo mismo, ¿no? Con lo cual, eso no hay que perderlo de vista, que una cosa es un nombre para tu gato, por ejemplo, y otra cosa, que eso, ahora no tengo gato, pero ya tengo el nombre para mi gato. Ya lo tengo ¿Cuál sería? escogido. Fellini, desde Feliz. luego. Fellini. Eso es una cosa y otra cosa es que, hombre, para un producto tienes que tener en cuenta un montón de consideraciones, ¿no? Y que el nombre encaje en todas esas consideraciones en una persona, ¿no? Pero bueno, he hecho nombres para hijos de amigos y de amigas, pero nunca me han hecho caso. O sea, mis propuestas se las han pasado por el forro, o sea, se han reído. Mi intención no era que se riesen, sino de verdad plantear un nombre para su hijo barra hija, pero al final, pues no han triunfado. Eso debe formar parte de mis fracasos profesionales como namer, ¿no? Que ni mis amigos hacen caso de los nombres que les propongo para sus hijos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y este tipo de fracasos entran dentro de los momentos más difíciles de tu vida profesional. ¿Cuáles han sido? ¿Cuál es tu etapa más difícil dentro de tu profesión? Yo diría que dos. El primero, ese que te comentaba antes, ¿no? Cuando yo estaba pues muy feliz
como director creativo de Nomen España y por febrero del 97, y el director de la empresa pues me llamó a su despacho y me dijo, mañana no vengas, ¿no? Ese fue un momento duro por lo que te decía antes, ¿no? Porque has descubierto una profesión que te gusta y no hay más empresas que la hagan, ¿no? Y en ese momento, claro, piensas, ostras, ¿qué voy a hacer, no? En ese primer momento no se me ocurrió la idea de dedicarme yo profesionalmente a eso por mi cuenta. O sea, fue como un, ostras, se me ha cerrado de repente la puerta de una cosa pues que me gustaba, me gusta y se me da bien. Ese fue el primero. Y el segundo, claro, el tener que cerrar pues la filial de Nomen España, ¿no? Eso fue a principio, muy a principio de 2011, fue en febrero de 2011, pero se decidió a mediados de 2010 y claro, fueron unos meses muy chungos por todo, ¿no? Claro, tuve que despedir a una empleada que tenía con la que llevaba muchos años trabajando, tuve que cerrar la empresa y de repente pues me encontré en la calle, sin empresa, sin trabajo, sin derecho a paro, porque como era administrador general de la empresa, pues los administradores generales somos gente que no tenemos derecho a prestación de paro, con lo cual dices, estoy sin trabajo, sin dinero, sin empresa, sin paro, sin nada. Digo, bueno, no sé, algo haremos, ¿no? Y continué haciendo pues lo que hacía desde casa, sin un despacho y en casa todavía estoy, ¿eh? En otra casa diferente, pero sigo ejerciendo el naming desde casa. Y en ese momento, ¿llegó algún momento que te planteases dejarlo, cambiar de nicho, dedicarte a otra cosa? O no? ¿Fue lo que en realidad te dio fuerzas para continuar? Estoy en el sitio adecuado y tiro para adelante. La primera vez sí, o sea, creo que ya te comentaba antes que cuando salí de Nomen, pues volví otra vez a la publicidad, pero precisamente esa vuelta a la publicidad fue lo que me hizo ver que la publicidad no era lo mío. O sea, que no lo sabía hacer porque realmente la técnica la tenía para hacerlo, pero era un trabajo que no me apetecía. O sea, cada encargo era como un suplicio, ¿sabes? O sea, decir, ostras, esto es un coñazo, o sea, no me apetece hacer esto, no me veo en mi vida, ¿sabes? En el futuro estando haciendo este tipo de trabajo que a otra gente le apasiona y lo hace muy bien, ¿no? Pero que no era mi caso. Y sí que la segunda vez, cuando cerré Nomen, sí que pensé, bueno, el tema de Nomen pues se ha terminado por este tema de la crisis. Bueno, y supongo que yo como mal gestor de la empresa también, porque claro, tampoco se lo voy a achacar todo a la crisis, ¿no? Porque hubo muchas empresas que superaron la crisis, la mía no. Por lo tanto, pues ya te decía, buen creativo, mal administrador único, ¿no? Esa fue otra lección, pero sí que en ese caso tuve claro que no dejaría el mundo del naming porque es que me encanta. O sea, yo... Seguro que aprendiste mucho, me imagino, en esto, porque tampoco, cuando uno llega, pasan los malos momentos, se aprende un montón y no es como cuando todo va bien, ¿no? Que no aprendes nada, llega un mal momento No, y... no, a ver, yo creo que cuando va bien también aprendes, ¿eh? Porque siempre pasan cosas. O sea, cuando va mal pasan cosas, cuando va bien pasan cosas, y a no ser que seas ciego realmente y no quieras ver las cosas que pasan a tu alrededor, que entonces sí que jodido lo tienes, ¿no? Pero si más o menos también te fijas en las cosas que pasan cuando van bien, pues también aprendes cosas. Pero sí que es verdad que de las situaciones jodidas parece que aprendas más, porque en las pelis de Hollywood siempre nos han enseñado que detrás de una situación jodida hay una lección de vida, ¿no? Que hay que aprender. A veces la lección es, sois unos hijos de puta todos, pero eso en las pelis no lo dicen, ¿no? Pero sí, hombre, claro, de las situaciones malas parece que aprendes más que nada porque acabas saliendo de ellas, ¿no? O sea, no te quedas en la situación jodida y como en el pozo que nadie te saca de ahí, sino que, bueno, de una forma o de otra sales, ¿no? Es Entonces, cierto, pues, bueno, aprendes. Mm. es cierto. ¿Y tienes alguna táctica o estrategia que te ayude un poco a ir creciendo o que has seguido, por lo menos a lo largo de tu vida No, profesional? odio el crecimiento, o Es sea, un poco... creo que es un error, o sea, yo creo que hay grandes, para mí, grandes cosas que todo el mundo tiene asumidas como que son hiperpositivas. Hay dos, por ejemplo, que me parecen dos lugares comunes horribles.
y que nos hacen peores personas, que es el crecimiento. O sea, siempre hay que crecer siempre, ¿no? Si este año has facturado X, el año que viene tienes que facturar un no sé cuánto por ciento más y el siguiente más y el siguiente más. Y eso te lleva a una absoluta locura que te desquicia como persona y como profesional, porque claro, si no llegas a esos objetivos que tú te habías marcado, pues ya has fracasado, eres un desastre, las cosas no van bien, aunque ganes una fortuna, da igual, pero no habías llegado a ese punto que tú querías llegar. Y entonces, eso me parece fatal. O sea, es una conversación que yo con un amigo he tenido más de una vez, porque él me decía, hostia, lo que tú haces, dice, hay muy poca gente que lo hace. Dice, por ejemplo, en Latinoamérica tienes un mercado enorme donde no hay especialistas en naming. Tú podrías abrir oficinas en México, en Bogotá, en Buenos Aires, te podrías forrar. Digo, pero es que yo no me quiero forrar. Pero es que yo me lo quiero pasar bien haciendo nombres. O sea, mi objetivo en la vida no es ser un multimillonario. O sea, no me importa. No me importa. O sea, evidentemente necesito dinero para vivir, ¿no? Como todo hijo de vecino, y tengo mis vicios. Como te decía antes, pues el arte es uno de mis vicios. Cuando puedo, pues compro obras de arte. Y claro, para hacer eso necesitas dinero, evidentemente, ¿no? Y para pagar el alquiler también. Pero si tengo eso, para mí es suficiente. O sea, esta idea del crecimiento y crecer y crecer y crecer y venga, venga, o sea, eso te lleva a la destrucción absoluta porque no tiene fin. No tiene fin. Y otra de las cosas que me parece una idea común de esas que todo el mundo ha aceptado como una gran verdad y que me parece una completa estupidez es el tema de la zona de confort. O sea, sal de tu zona de confort, no, quédate en tu zona de confort. O sea, tu zona de confort es la zona donde, o sea, que tú te has currado durante toda tu miserable existencia para llegar ahí. Y una vez llegas ahí, tú sabes hacer unas cosas de una forma que los otros no las saben hacer o que para ti ya salen naturalmente porque tú te has estado perfeccionando toda tu carrera para llegar ahí y, ostras, sal de tu zona de confort. Pues no, la zona de confort me la he currado yo, me siento muy confortable ahí, sé hacer las cosas muy bien en esa zona, pues ahí voy a seguir. O sea, ¿qué cojones de sal de tu zona de confort? Quédate en tu zona de confort, hijo mío. Es muy interesante. Nunca había escuchado este punto de vista, ¿eh? Pero tiene mucho sentido. Te ha A mí costado llegar ahí, tienes un buen sitio ahora, claro, claro. disfrútalo. Es que parece, ¿sabes? Parece que la zona de confort sea una cosa que te viene dada. Parece que sea como la casa de papá y de mamá donde hay un plato en tu mesa y tú no tienes que hacer nada porque aunque no hagas nada, ese plato va a estar igual y te van a hacer la cama y te van a lavar la ropa. Ya. Eso no es la zona de confort, para mí, ¿eh? La zona de confort es ese lugar donde tú has llegado, que te has estado trabajando día a día, año a año, para llegar ahí, porque ese es el lugar donde tú querías llegar. Ese es tu sitio. Entonces, cuando estás en tu sitio, no te vayas de tu sitio, te has estado currando toda la vida ese lugar. Por lo tanto, lo que sabes hacer bien, sigue haciéndolo bien. Con eso no quiero decir no aprendas nada, porque evidentemente para un creativo el aprendizaje es fundamental, tienes que estar aprendiendo siempre, ¿no? Pero bueno, es perfectamente compatible el confort con el aprendizaje, ¿eh? O sea, no le veo nada de malo al confort, ni mucho menos. Se ha demonizado, ¿no? Una cosa que no se tendría que demonizar. El confort no es malo. Es cierto, nunca lo había visto desde ese punto de vista y puede que empiece a cambiar el chip. La verdad, le daré Ojalá una vuelta. que lo cambiara, ¿no? Porque también yo creo que hay gente que se queda muy insatisfecha por ese discurso, ¿no? Y que a veces entra en crisis porque, ay, claro, siempre estoy haciendo lo mismo. Bueno, realmente si lo mismo no te gusta, pues cámbialo, eso desde luego, ¿no? Pero si lo mismo que haces desde hace 10 años, o 20 o 50, da igual, es una cosa que te hace feliz y la sabes hacer bien, pues ¿por qué vas a cambiar? ¿Qué tendría que hacer yo ahora? ¿Dedicarme, comprarme una parcela y vender tomates de kilómetro cero porque mi zona de confort ya está muy explotada? Pues menuda estupidez. Es cierto. ¿Y, y qué es lo que más te entusiasma de tu profesión? El jugar con las palabras. En mi caso es con las palabras, pero yo creo que lo importante es el jugar, ¿no? El encontrar cosas. Es que al final, cada vez que se te ocurre una palabra nueva, yo creo que cualquier creativo es como el que diseña, ¿no? Cada vez que llegas a una solución visual a la que no habías llegado antes, pues, hostia, es esa sensación del eureka, ¿no? Yo tengo la sensación del eureka
permanentemente en mi vida, ¿no? Y eso es impagable. O sea, para mí es eso realmente, ¿eh? Y yo lo hago con palabras, pero otros lo hacen con, bueno, con otros lenguajes que no son necesariamente palabras, pero también está, o sea, yo creo que ese subidón de lo he Sí. encontrado, me encanta, es bueno, esto funcionará, esto es adrenalina pura. Sí, es un chute de adrenalina en Sí, ese sí, momento. sí. También es Sí, sí, cierto que a sí. mí me ha pasado muchas veces que al día siguiente cuando me despierto es el bajón total. Bueno, pero porque la adrenalina tiene eso, que claro, todo bajón, hay todo subidón implica un bajón, ¿no? Pero bueno, mm, no sé, yo los subidones y los bajones también creo, soy una persona bastante equilibrada y bastante controlada, entonces los subidones no son unos subidones de a lo bestia, ni los bajones son bajones a lo bestia. Pero creo que eso forma parte también de la madurez, ¿no? Al principio, Ujú. cuando empiezas en tu profesión, eres mucho más apasionado, creo yo, para lo bueno y para lo malo. Quiero decir que los golpes los acusas a lo bestia y el mínimo éxito también lo potencias a lo bestia, ¿no? Con lo cual todo es tu vida son subidones y bajones constantes, ¿no? Con la madurez, pues bueno, la cosa se equilibra bastante y los subidones no suben tanto y los bajones no bajan tanto. Y bueno, estamos ya casi llegando al final, ya ha pasado rápido, la verdad. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué opinas de una comunidad como Hacktivismo Club? A ver, todas las comunidades me parecen bien antes, en teoría. Ya te he dicho que soy muy de redes asociales, por lo tanto, yo creo más en el trabajo independiente que en el trabajo en grupo y en el trabajo en solitario que en el trabajo en grupo, al menos por mi actividad y por mi forma de ser, ¿eh? Y con eso no me estoy cargando a la gente a la que le gusta trabajar en equipos, ¿no? Yo trabajo mejor solo que en equipo. En equipo he trabajado y me gusta porque evidentemente interaccionas con personas que te hacen llegar cosas que de otra forma no te llegarían. Y también te puedo decir que gracias a mi paso por Nomen conocía a mucha gente y a mucha gente fuera de España. Y por lo tanto yo ahora mismo tengo muchos clientes fuera de España que al final han venido de alguna forma gracias a eso, ¿no? Ujú. Si yo no me hubiese relacionado con esta gente, pues probablemente estos clientes no habría llegado a ellos, ¿no? Y en cambio, pues ahí están. Pero ya te digo, aunque tenga poca presencia o nula presencia en redes sociales, porque soy un desastre absoluto en eso, creo que las comunidades son muy importantes porque al final es una forma de formarte, ¿no? Doy un curso, por ejemplo, también en doméstica y ahí lo ves, ¿no? Hay un montón de cursos donde la gente tiene opción a ver cosas muy específicas que, claro, si no, ¿cómo accedes a eso? Porque muchas de esas cosas no se explican en escuelas ni en universidades, ¿no? Por lo tanto, si este papel no lo cumplieran estas plataformas, ¿quién lo cumpliría? ¿No? Al final, yo creo que el traspasar tus conocimientos es una obligación, ¿no? Por eso hace tanto tiempo que estoy dando clases en la universidad, porque los que sabemos hacer algo, aunque sea una tontería como hacer nombres, creo que tenemos que explicarlo y eso cualquiera, ¿eh? Lo extrapolo a cualquiera. El que sabe hacer algo, creo que parte de su misión en la vida es traspasar ese conocimiento a los demás y luego los demás que hagan con ese conocimiento lo que quieran, ¿eh? Quien lo quiera aprovechar y desarrollar, pues bienvenido, y quien simplemente pues haya sido como una pequeña visita a esa área de conocimiento y ahí se queda, pues también, pues bienvenidos igual, ¿no? Por eso te digo que las comunidades online yo creo que son básicas para tenernos al día, ¿no? Y para, bueno, para conectarnos un poquito los unos a los otros. A veces también hay más una intención de conseguir trabajos y muchas veces eso no se consigue, ¿no? A través Ujú. de una comunidad de estas, porque muchas veces la intención inicial es decir, hombre, así si nos conocemos, pues nos podemos pasar trabajos los unos a los otros y muchas veces esas cosas no acaban pasando. Pero sí que acaba pasando lo demás, ¿no? Que sí que hay una comunidad donde hay un intercambio de mensajes, hay un intercambio de conocimientos y hay bueno, que al menos sepas quién se está dedicando a qué, ¿no? Que también es Ujú. importante, ¿no? Y aunque eso no te facilite un trabajo, que muchas veces pues a lo mejor era el objetivo, pero al menos te ha facilitado muchas otras cosas que de otra forma Ujú. no habrían estado ahí.
Por lo tanto, pues oye, los que hacéis esto y tenéis estos proyectos, pues ojalá no lo dejéis y ojalá no llegue un momento en que digáis, esto no sirve para nada, porque yo creo que sí que sirve, vaya, sirve para muchísimo. Y hay mucha gente que no tiene acceso a la universidad, a un máster, a un posgrado, porque no puede pagarlo, así de claro, ¿no? Por lo tanto, esta es la forma de que tengan acceso a unos conocimientos que, si no de otra forma, solo pueden llegar ahí pues los que tienen dinero, ¿no? Para pagarse su educación, y eso a día de hoy pues me parece bastante vergonzoso, ¿no? Es totalmente cierto. Has dicho una cosa muy interesante que no lo hemos hablado, que probablemente la mayoría de la gente, bueno, espero que la mayoría no, pero mucha gente piense que hacer un nombre es fácil, que es poca cosa. Me imagino que hay un proceso complejo y que no es tan sencillo como muchos se piensan, ¿no? Que llegas y empiezas a poner nombres al tuntún. Esto es complejo y... Bueno, a ver, no es que sea muy complicado, pero sí que hay un proceso. Hay un proceso. Pasa que todo el mundo tiene la sensación que es muy sencillo porque al fin y al cabo todos nos inventamos palabras. Es que desde que somos niños, además, y ya no cuando somos adultos, que dices, bueno, ahora que soy adulto y mi cabeza ya está, digamos, amueblada, como se suele decir, ahora ya puedo hacer palabras. No, no, los niños con 4 años inventan palabras, por lo tanto, claro, muchas veces está esa idea, ¿no? De decir, si yo con 4 años me estaba inventando palabras, ¿tú crees que yo le voy a pagar a este tío dinero? Más o menos, da igual, pero dinero para algo que yo con 4 años podía hacer, ¿no? Y claro, si lo ves así, realmente, pues, bueno, de alguna forma ya me estás diciendo qué importancia le das a un nombre de marca, que es ninguna, ¿no? O sea, te importa un rábano, si se llama así, se llama así, porque no le das ninguna importancia. Lo puede hacer un niño de 3 años, pero realmente no lo puede hacer un niño de 4 años. Igual que no puede diseñar un buen logo un niño de 4 años, aunque sepa utilizar el Photoshop, que seguro que hay niños de 4 años, que Mozart con 4 años ya componía, pues seguro que hay niños que con 4 años utilizan el Photoshop, ¿no? Y dices, sí, pero no me puedes hacer un logotipo como Dios manda, niñato, tienes que aprender, ¿no? Pues con los nombres pasa lo mismo. O sea, hay un proceso y es complicado. Y sobre todo hay toda una serie de validaciones, que eso es lo más jodido. No es que sea una cosa muy divertida de hacer, pero claro, los que hacemos nombres nos vemos obligados a hacerlos, y en cambio los que hacéis diseño o publicidad o algo así, no tenéis que pasar por esas validaciones legales y lingüísticas, que son precisamente donde suelen encallar los proyectos de naming, no tanto en la creatividad, es decir, se me ha ocurrido un nombre más bonito o menos bonito, ¿no? Sino en decir, bueno, se me ha ocurrido un nombre que encima lo puedo registrar y no tiene complicaciones en otros idiomas, ¿no? Entonces es cuando has hecho el trabajo bien, ¿no? Pero hay mucha gente que no es consciente de eso y por lo tanto no le da valor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y es esa la barrera, la principal barrera que te encuentras normalmente, las personas o estos clientes que creen que cualquiera puede hacer un nombre, que por qué va a pagar por un nombre. Hombre, a ver, Especialmente cuando hablamos de empresas pequeñas. los que llegan a mí porque me han buscado. Entonces, si me han buscado es porque ya creo que consideran que ellos mismos no pueden resolver este problema y que por lo tanto necesitan a alguien que lo haga por ellos, ¿no? Y por eso te han buscado en Google o le han preguntado a alguien, oye, ¿tú conoces a alguien que haga esto? Y de una forma u otra, pues les ha llegado el nombre, ¿no? Esos no son el problema, porque esos de alguna forma son conscientes que les falta algo que ellos no pueden hacer, y un profesional externo sí lo puede hacer, y un profesional externo pues siempre implica que le tienes que pagar dinero, más o menos, para que te haga eso, ¿no? Claro, lo jodido es, a mí me pasa, ¿no? Claro, yo voy yendo por la calle y voy viendo, yo qué sé, nombres de comercios, y voy viendo marcas y tal que me parecen absolutamente repugnantes, ¿no? O sea, que están hechas muy mal. Claro, estos son los que no han dado valor a su nombre, ¿no? Y ni me han llamado a mí ni han llamado a ningún otro que se dedique a esto, ¿no? Se lo han hecho ellos porque llevan inventándose palabras desde que tienen 4 años, y por lo tanto, si abren una tienda, ¿cómo no se van a inventar el nombre de su tienda, ¿no? Claro, estos son los que no dan valor, y los que cuando les dices que tú vives de esto, te dicen, no me lo puedo creer, porque ¿quién va a pagar para esto, no? Si esto lo puede hacer cualquiera sin necesidad de pagar un dinero, ¿no? Bueno, sí, también te puedes pintar las paredes de casa sin necesidad de llamar a un pintor, ¿no? Si nos ponemos así, pues claro, todos podríamos hacer todo sin necesidad de recurrir a nadie, ¿no? Pero al final recurrimos a alguien para que lo haga, ¿no? Pues esto es lo mismo.
Exacto. Y hemos llegado ya al final de la entrevista, la verdad me da pena, pero ¿quieres compartir una última reflexión o te gustaría decirles algo a los miembros de la comunidad, un consejo, una idea? Ah, es algo que también les digo siempre a mis alumnos y es que pregunten. O sea, muchas veces, a ver, la información es fundamental y muchas veces cuando ya eres un profesional de algo, a veces da vergüenza preguntar. O sea, un cliente te puede pasar un briefing que no sea un buen briefing, que sea un asco de briefing, pero tú empiezas a trabajar con esa mierda de briefing. En vez de decirle al cliente, oye, hasta que no me hagas un briefing como Dios manda, yo no voy a empezar a trabajar. Y Dios manda quiere decir que me contestes a esto, a esto, a esto, esto me lo aclares. Y muchas veces estas cosas no lo hacemos. Y claro, partimos de una información nefasta, parcial, no toda la que necesitamos, malísima, y empezamos a trabajar a partir de ahí. Claro, si la materia de que están hechas las ideas al final es la información y la información que tú estás utilizando es basura, pues ¿qué va a salir de ahí? Por mucho que tú seas un gran profesional, pues va a salir basura, ¿no? Entonces muchas veces no nos atrevemos, no sé por qué, ¿no? Pero no nos atrevemos a preguntar, ¿no? A profundizar, a decir, aclárame esto, dame esta información y tiras millas, ¿no? Es algo que no entiendo. Y otra cosa, el decir que no. O sea, el decir que no, que se aprende con la edad, es muy... Bueno, hay gente que lo sabe decir desde el principio porque hay niños que solo dicen que no, ¿no? O sea, la primera palabra que dicen es no y la última cuando se mueren sigue siendo no, ¿no? Y se pasa... En cierta medida eso es admirable, ¿no? Pero sí que hay que aprender a decir que no. O sea, hay trabajos que son auténtica basura, por lo tanto, a esos trabajos basura hay que decir que no. Hay que decir que no a un cliente que no respeta tu trabajo y eso lo ves cuando, a lo mejor no lo ves de buenas a primeras, ¿no? Pero cuando tú ya has trabajado para ese cliente, has tenido una experiencia X, no has respetado tu trabajo, es absurdo que le vuelvas a decir que sí a ese cliente si vuelve a llamarte otra vez. Hay que decirle que no, porque evidentemente todos nos tenemos que respetar, ¿no? Y si la propia persona que te está contratando de alguna forma te está boicoteando, pues lo siento mucho, pero esa persona no tiene que volver a trabajar contigo. Entonces, hay muchas situaciones en que hay que decir que no, ¿no? Y muchas veces, pues por miedo, acabamos diciendo que sí, ¿no? Miedo a, ay, a ver si no me sale más trabajo, a ver si, yo qué sé, este mes no facturo nada, a ver si... Ya, todos hemos pasado por esos miedos, pero el no es libera muchísimo. Libera muchísimo. Es la palabra más liberadora y más empoderadora que existe. O sea, un no a tiempo te puede salvar la vida. Y eso es lo... No creo que pueda decir mucho más que eso. Nada, está muy bien. Justo lo hablábamos antes de la entrevista, lo de decir que no, y a mí me cuesta mucho decirlo, también es cierto, tengo que aplicármelo mucho más, pero hay que hacerlo. Es la única forma. Hay que ser Bueno, sensato, pero hay que hacerlo. y si encima lo dices en alemán, que suena más fuerte, en plan, nein, ¿no? Así con cara de mala hostia en alemán, entonces ya el poder liberador del no ya se multiplica una barbaridad. Cierto. ¿Y dónde puede ir la gente si quiere encontrarte? ¿Cuál es tu web? Bueno, después los pondré debajo de este vídeo, tu web o tus pocas redes sociales. No tengo redes sociales. A ver, tengo una web del año 72, cuando no existían las webs todavía. O sea, de esas que yo no entiendo ni cómo se acercan clientes a mi web, porque en su momento era chula, pero ahora se ve muy desfasada y así va a seguir, francamente. ¿Para qué mentir? ¿No? O sea, yo a mi edad ya no me engaño. Puede ir a mi web, que es nameworks.es, y poco más, porque no tengo, bueno, no tengo no se puede decir que tenga un Facebook de la empresa, ni un Instagram, ni ninguna de estas redes sociales. En LinkedIn también se me puede encontrar, pero estoy ahí, pero no participo. O sea, estoy de esos que dan mucha rabia, ¿no? Porque están y miran, pero no, pero no contribuyen. Eso es vergonzoso, pero es así. Y esa es mi presencia en redes sociales. O sea que si me quieren Bueno, no es encontrar, obligatorio, ¿no? se me puede encontrar, ¿eh? Pero a diferencia de otros profesionales pues, que tienen una vida muy activa en redes y generan mucho contenido, etcétera, etcétera, lo envidio,
pero yo me dedico a hacer nombres, no tengo tiempo de dedicarme a las redes sociales, que si lo quieres hacer bien exigen mucho tiempo. Y yo, pues como quiero hacer bien los nombres, dedico todo mi tiempo a hacer nombres. Bien hecho. Bien hecho, y te puedo decir que generar contenido quita muchísimo, muchísimo tiempo. Te Hombre, da muchos dolores de cabeza. Es muchísimo. increíble. Sí, sí, sí. O Muchísimo, sea porque que ya te haces digo, bien también. para redes no, pero bueno, había colaborado en revistas, en alguna revista online hace mucho tiempo, ¿eh? Te estoy hablando de principios de los 2000, imagínate tú, y hostia, realmente si lo querías hacer bien, solo el hecho de documentarte para poder escribir ya te llevaba un montón de horas el conseguir material, luego el preparar el material, o sea, por una parte está muy bien, pero está muy bien si tienes el tiempo para hacerlo. Y como yo pues no tengo estructura, porque no tengo negros que trabajen para mí, que eso es otro debate que podríamos, que bueno, quedaría para mucho, ¿no? El tema de las prácticas, los trainings, el negro de toda la vida, el pobre negro que tienes ahí que te hace el trabajo y luego lo firmas tú y te lo ha hecho el negrito. Pues lo siento mucho, pero yo nunca he sido de negros, nunca he tenido. Cuando he colaborado con alguien le he pagado y como ahora las cosas pues están como están, pues yo me lo guiso y yo me lo como. Entonces, claro, no tengo tiempo de generar contenido en redes sociales. Bien hecho. No es obligatorio tampoco tener redes sociales, que Bueno, a parece ver, casi una obligación hoy día, ¿no? no es obligatorio. Hombre, yo creo que sí que es recomendable, ¿eh? O sea, Recomendable. y yo para mí, yo creo que eso es una carencia en mi negocio. O sea, no lo digo como si fuese una victoria, ¿eh? Decir, paso de las redes sociales. No, o sea, me gustaría tener el tiempo para poder generar cosas interesantes y colgarlas por ahí, pero no lo encuentro. O sea, cuando dejo de hacer nombres me apetece leer, no me apetece ponerme a escribir, ¿sabes? Sobre qué bueno es tener un nombre de marca, que estaría muy bien si lo hiciera, ¿no? Pero prefiero leerme una novela. Hay que establecer prioridades, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, saber decir no, ¿no? Y saber decir en qué eres bueno y saber aceptar en qué eres un desastre. Yo en tema redes sociales soy un desastre absoluto, por lo tanto, pues eso es lo que hay. Bueno. Vivo con ello. Bueno, a veces es casi peor cuando la tienes y no la trabajas tampoco, ¿no? Que son redes que empiezan muy rápido, se quedan muertas, pero bueno, quizás es lo que decías antes, hay otro debate largo ahí con las redes Sí, sociales, utilizarlas, no utilizarlas, cómo utilizarlas. sí, desde Pero, luego, desde luego. pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todo lo que nos has contado, por darnos estos consejos y te deseamos muchísima suerte en el mundo del naming, que no la necesitas evidentemente. Bueno, sí, todo el mundo la necesita, claro. Sí. Seguir trabajando es difícil, pero bueno, ahí estamos. Irá bien, seguro. Oye, mucha suerte a vosotros también, que vuestra comunidad crezca mucho, si el crecimiento es lo que perseguís, que me imagino que sí, y bueno, y que realmente pues sirva para mucha gente, ¿no? Para conectarse, para aprender. Muchas gracias. Eh, A ti, Muchas David. gracias a todos por asistir a la entrevista. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis divertido tanto como yo conociendo a Ignacia y hayáis aprendido mucho. Y nos vemos en la próxima entrevista. Un saludo. Chao.